Buenas noches. Buenas noches. Vamos a comenzar. A ver, se encuentra nada más Miriam, Carlita y Camila. Vamos a comenzar porque el tema está un poquito extenso. Entonces esperemos que se vayan integrando los que falten. De hecho, nada más falta Germán y Rafael. Pero bueno, ya se integrarán. Aquí está Brian también. A ver, está Carla. Brian, Miriam, Camila y creo que son todos. Bueno, vamos a comenzar. Aquí estaba revisando y solamente veo las tareas de algunos, propiamente de 4. Son 4 los que entregaron. ¿Ya tienen su tarea preparada? Aquí tengo a Carlita, a Camila, a Arturo y a Bryant, que fueron las que revisé. ¿Tienen por ahí su información a la mano? No, profe. No. ¿Ninguno? Yo sí. Bueno, a ver si Leo. nos la puede participar, por favor, y luego nos explica qué fue lo que entendió. Dice, Friedrich Nietzsche fue uno de los pensadores más influyentes del siglo XIX y uno de los más revelantes de la filosofía occidental. Mucho de su pensamiento se ha introducido en la cultura popular, aunque algunas veces se le interpretar erróneamente. Tal es el caso de una de sus frases más famosas, Dios ha muerto. En el marco del aniversario del filósofo nacido en el extinto reino de Prusia, el 15 de octubre de 1844, te contamos la historia de la famosa frase que aparece en el aforismo 125, La Gaya Ciencia, escrito en 1882. ¿Es todo lo que tiene? Bryant. No hay más. A ver, adelante. Leo. Sí, por favor. Dice, primero, hay que entender que Nietzsche desarrolló su filosofía con alegorías, por lo que Alegorías. no se debe entender alegoría, por lo que no se debe de entender todo de manera literal. En este caso, cuenta la historia de un hombre loco que baja al mercado y anuncia la muerte de Dios. Dios ha muerto, Dios sigue muerto y nosotros lo hemos matado. ¿Cómo podríamos reconfortarnos los asesinos de todos los asesinos? El más santo y el más poderoso que el mundo ha poseído se ha desangrado bajo nuestros cuchillos. ¿Quién limpiará esta sangre de nosotros? Dice el loco. Bueno, vamos a trabajar sobre una presentación. Son 3 cosas las que hay que contemplar en esta presentación. La primera es un poco la biografía de Nietzsche. Segundo, el contexto histórico en el que se desarrolla su pensamiento. Y tercer momento es propiamente su filosofía. ¿De acuerdo? Me gustaría, por favor, si es posible, activen sus cámaras para poder trabajar al paralelo, así estarles observando por aquí y pedirles, por favor, que me apoyen a leer de repente cuando viene otra vez la tos. Aparte, pues no sé, me es muy grato verlos, estarlos viendo, y de lo contrario, pues nada más están sus imágenes congeladas. Entonces, si pudieran, por favor. Activen sus cámaras, no teman.
No, sí, ya sabía Miriam. De Miriam sí ya nos había comentado, pero de... Perdón. Pero Miriam sí creo que tiene cámara, Camila también, Brian también. Y ahorita la activo. Muy bien, gracias. Bueno, vamos a comenzar con Nietzsche. Si la diapositiva está muy pequeña, la amplificamos todo la pantalla para que puedan leer. A ver, yo comienzo con la biografía. Friedrich Wilhelm Nietzsche nació el 15 de octubre de 1844, como ya lo dijeron, en una pequeña ciudad alemana de Turingia. Tanto su padre como sus abuelos paternos y maternos fueron pastores protestantes. Entiéndase que la influencia religiosa es muy fuerte en este pensador, al grado que pues él también hace estudios en teología, y los únicos que hacían estudios en teología pues eran los pastores protestantes o los sacerdotes católicos. 2 años más tarde nació su hermana Elizabeth, quien estuvo con quien mantuvo una tortuosa relación con Frederick, y que desempeñaría un polémico papel en el manejo de sus papeles póstumos. Esto pues lo va a dar a conocer posteriormente en sus escritos. En 1849 murió el padre y la familia se trasladó a Naumburgo, donde Nietzsche va a cursar sus estudios primarios y secundarios. En 1856, con 12 años de edad, comienza a sufrir fuertes dolores de cabeza, probablemente debido a trastornos de la vista. Estos dolores le duraron toda la vida, amargándole muchos buenos momentos y convirtiéndole la lectura y la escritura en un auténtico suplicio. Por esta época comenzó a leer a Schopenhauer, que más tarde va a ser su mentor filosófico, y él mismo, bueno, pues lo va a señalar. Quiero mencionar que Nietzsche, pues tiene un problema de estrabismo en su vista, y es debido a eso que tanto la lectura como la escritura le va a causar una tortura. A ver, comenzamos con Miriam. Sé que el cubrebocas de repente pues no nos deja hablar bien, pero yo creo que sí. Si quiere, amplío toda la pantalla, Miriam, o es suficiente. Sí, así está bien, profe. Adelante, Miriam, por favor. Dice, en 1864 se traslada a Bonn para iniciar sus estudios universitarios de teología y filología clásica. En 1865 se traslada a Leipzig para estudiar filología clásica de Resti, el mejor especialista de la época. En los siguientes años se inicia su relación con Erwin Rode y Wagner. A los 24 años, sin el título de doctor, es nombrado catedrático extraordinario de la Universidad Basilea. Ese mismo año abandona por su antigermanismo la ciudadanía alemana y se hace suizo. ¿Le sigo? Sí, por favor. Nietzsche escribe El nacimiento de la tragedia griega en el espíritu de la música, publicado en 1871. La obra suscitó un gran silencio alrededor, tan solo roto por el eutanismo de R. Wagner, que se consideraba gran beneficiario de la obra, y de E. Rode, prestigioso filólogo, que salió en defensa de Nietzsche ante de la dureza de los ataques en los filólogos académicos, quienes lo acusaban de carencia de rigor científico. Aunque continuó su labor docente con licencias temporales y altibajos,
hasta 1879, puede decirse. ¿Me permite poquito, profe? Sí, continúo yo. Bueno, aunque continuó su labor docente con licencias temporales y altibajos hasta 1879, pudo decirse que su brillantísima carrera académica quedó hundida por su primera obra. Es decir, esta obra de filología, pues de alguna manera va a ser aprobada en este caso, por Wagner y Roth, pero algunos académicos lo acusan que carece de rigor científico y por ello, bueno, pues se desata esta polémica. Por eso durante estos años en Basilea cultivó la amistad con Wagner y su esposa, Cosima, de la que se sabe que estuvo enamorado. Curiosamente, se enamoró de la esposa de su amigo. Wagner apreció a Nietzsche como un apóstol inteligente, profesoral de sus concepciones estéticas, pero la explotación creciente de Wagner de motivos cristianos como en Parsifal, junto con su patriotería y antisemitismo, los distanciaron. Es decir, el ser antipatriota de haber rechazado su nacionalidad alemana y cambiar de nacionalidad, pues esto no comulgó con Wagner, ni tampoco el antisemitismo. Este antisemitismo viene siendo un rechazo a las cuestiones religiosas, en las que, pues, inicialmente él fue formado. Por eso en 1878 se produce la ruptura de forma definitiva entre su amigo e incluso sus amigos Roth y Wagner rompen con él. A ver, Rafita, ¿puede activar su cámara, por favor? Rafael Vargas. Ahí voy, profe. ¿Puede activar su cámara, por favor, y ayudarnos a leer la biografía y obra de Nietzsche, por favor? Sí. Adelante. Entre 1875 y 1878 escribe la primera parte de Humano demasiado humano, que acabará en 1880. En esta obra inaugura su estilo aforístico, la escritura nerviosa, briosa, de trazos incisivos. Inventa la brevedad contra el sistema. Su enfermedad ocular le impide escribir demasiadas horas seguidas y le lleva a la brevedad. Cada vez le resulta más difícil valerse por sí mismo, dadas sus continuas jaquecas, dolores de ojos y vómito. Desde entonces hasta el final de su vida lúcida, vagabundeara por Europa de un lado a otro, viviendo en las más austeras estrechez en Riva, Génova, Sicilia, Rapallo, Niza, Sils, María, Turín. En 1881 publica Aurora, Pensamientos sobre los prejuicios morales. En 1882 conoció a Lou von Salomé, mujer que ejercía una notable influencia en su vida y que se relacionó con algunas de las más destacadas figuras de su tiempo, como Rilke, Freud. Ese mismo año escribe la
Gaia Ciencia, donde habla por primera vez del eterno retorno en febrero de 1982. Publica la primera parte de Así habló Zaratustra. La soledad y la enfermedad se acentúan, su hermana se casa y se marcha a Paraguay. Lou Salomé lo abandona definitivamente. Las dolencias físicas son cada vez más insufribles y le obligan a tomar muchos calmantes. Bueno, entonces, ¿cuándo muere? A ver, Brian, y Rafita, activen sus cámaras y ayúdenme a leer. Brian, por favor, la siguiente diapositiva. Mm, Bueno, a ver, Carlita, ayúdenme a leer, por largo de favor. A ver, adelante, Brian. A lo largo de 1883 y 1884 completa el resto de los libros de Así habló Zaratustra y en 1886 publica Más allá del bien y del mal. Y el año siguiente la genealogía de la moral. En 1888 escribe Sin descanso y acaba de escritos contra Weiner. En el caso de Weiner y Nietzsche contra Weiner, unos poemas, los ditirambos de Dionisos, dos ensayos exasperadamente polémicos y anticristianos. El crepúsculo de los ídolos y el anticristo y una autobiografía intelectual. Eche Homo. A finales de 1888. Adelante. ¿Le sigo? Sí, por favor. A finales de 1888, Nietzsche vive días de gran excitación emocional que lo abocan del colapso mental. En mayo de 1889 es internado en una clínica de Basilea con el diagnóstico de reblandecimiento cerebral y parálisis progresiva. Poco después de su madre se lo lleva a Jena. La situación del paciente se agrava progresivamente el día 25 de agosto de 1900. Tras 11 años de locura, una apoplejía acabó con su vida. Entonces morirá hasta 1900 y enfermo. Bueno, dentro del contexto, que es el segundo punto, el contexto histórico, encontramos las revoluciones obreras europeas. Acuérdense que estas revoluciones son producto, sobre todo en lo que fue en Francia, debido pues a la pobreza que vivía. Los trabajadores se levantaron y va a haber estas revoluciones. También viene la unificación de Alemania. Acuérdense que una de las características de esta unificación fue el nacionalismo que predominó en muchos de los ciudadanos. Por eso, para 1864, Pío IX, mediante el sílabus, condena el sindicalismo, el socialismo y el liberalismo y la democracia. Es decir, los condena porque no ve congruencia en ellos. Y ustedes pueden comprobar, por ejemplo, los que están sindicalizados. Todo el que está sindicalizado generalmente pues no recibe la ayuda que debe recibir. Los que se hacen ricos pues son los líderes sindicales. También se desarrolla la guerra franco-prusiana, la programación del Reich en Alemania, la Tercera República Francesa, y ya por último, León XIII publica su encíclica Rerum Novarum. En el contexto cultural, bueno, pues tenemos manifestaciones
de este ámbito cultural y literario, como son el impresionismo, el modernismo y el posimpresionismo. Tanto en la pintura como en la arquitectura van a tener su gran apogeo. En el contexto científico, bueno, pues está en boga el evolucionismo de Charles Darwin. Acuérdense que todavía hay una concepción teológica muy fuerte en el ámbito religioso, sosteniendo que todo proviene de Dios y que Dios es el que provee todo. Entonces, al aparecer esta corriente, pues se suscita todo un conflicto de tipo religioso y de tipo intelectual. Por otro lado, bueno, pues se muestra el avance científico con la vacuna de Louis Pasteur. Todo el desarrollo tecnológico que viene de la época industrial o de la revolución industrial, pues lo tenemos aquí con la locomotora, el fonógrafo, la lámpara incandescente, el fotófono, el cinematógrafo, grafo, y así hasta la fotografía, el teléfono, y por último el avión, hasta 1890. Entonces, todo este contexto científico, cultural, religioso, pues va a influir grandemente en la vida y sobre todo en las obras de Nietzsche. En el contexto filosófico, bueno, pues tenemos primero el positivismo de Augusto Comte, con su ley de los 3 estadios, el evolucionismo de Carlos Darwin y sus implicaciones filosóficas, el socialismo utópico de Owen Saint-Simon, el socialismo científico de Carlos Marx y Engels, que deriva en un materialismo histórico de Marx y su crítica a la ideología y su teoría revolucionaria. Y por último, bueno, tenemos ya la influencia propiamente de lo que va a ser el psicoanálisis de Sigmund Freud. Aquí estamos hablando de Comte, aquí estamos hablando de Marx. ¿Sí ven el cursor o no? Sí. Bueno, entonces aquí estamos hablando de Comte, aquí estamos hablando de Marx, aquí estamos hablando de Owen y aquí estamos hablando de Sigmund Freud. Los temas de filosofía de Nietzsche, primeramente va a ser el vitalismo. El vitalismo es entendido como un sí rotundo y radical a la vida. A través de la crítica a la cultura occidental, es decir, critica la metafísica tradicional. Es decir, no puede concebir un Dios que está tan distante del hombre cuando el hombre sufre y padece, quizá parte de su experiencia, como diciendo, bueno, ¿por qué Dios me hizo así, no? O me creó así. Entonces, por lo tanto, pues no puede ser un Dios bueno. Y Máximo, en uno de sus escritos, llega a sostener que el Dios cristiano, el Dios judío, no debió ser un Dios bueno, puesto que permitió la muerte de su hijo. En este caso, bueno, pues la persona de Jesucristo, quien se sabe tenía gran devoción, admirando a Cristo, mas no a los cristianos. Después, una crítica a la moral y a la ética. Estamos hablando de una crítica a la moral cristiana. Mientras que se pregonaba o se profesaba una cosa, se hacía otra. Crítica a la religión judía por ser tan enfática en que solamente los ricos son los elegidos de Dios. Es decir, la pobreza y la enfermedad son producto del pecado. Entonces, todo el que está enfermo o es pobre, pues es porque está en pecado. Esta es una concepción judía. Y por último, crítica a la ciencia también. El nihilismo, por su parte, Nietzsche distingue dos tipos de nihilismo, uno pasivo y el otro activo. El nihilismo, que significa nada en latín, consiste en la pérdida de validez de los valores vigentes. Es decir, los valores que pregonaba el cristianismo, pues ya no los considera importantes. Y pasa a este segundo momento, que es el nihilismo activo, que a través de la muerte de Dios lleva a una trasvaloración
moral. Es decir, los valores que había establecido Dios, pues son valores que ya no sirven, ya no valen, ya no tienen vigencia, porque precisamente esta tesis de la muerte de Dios. Como Dios ha muerto, entonces los valores que se pregonaban ya no existen. Entonces será necesario pasar de una moral del esclavo a una moral del Señor, invirtiendo los valores de la muerte por los de la vida. Es decir, la teoría del esclavo y el amo, acuérdense que la vimos en la clase pasada. ¿Sí la recuerdan? Sí. Sí, entonces no solamente este autor, sino otros autores han hablado de este señorío. Se invierten los papeles y esto traerá como consecuencia una obra que se va a llamar El superhombre de Nietzsche, donde el verdadero hombre no tiene que sentir misericordia, porque la misericordia es producto de la debilidad, y el hombre de este siglo pues no puede ser débil, no debe ser débil, porque entonces perdería su naturaleza. Esta trasvaloración será llevada a cabo por la voluntad del poder, que supera el nihilismo y crea nuevos valores que afirman la alegría de la vida, la multiplicidad y el devenir, permitiendo descubrir la pluralidad de sentidos del ser. Es decir, por fin el hombre se descubre a sí mismo. Los temas de la filosofía de Nietzsche y sus categorías filosóficas. A ver, Carlita, ayúdenme a leer, por favor. Y ya tengo problemas de internet. A ver, adelante. Carlita, ¿sí se encuentra? Sí, profe. A ver, ayúdenme a leer. ¿Sí se alcanza a leer bien? Sí, profe. Dice, Adelante. lo apolineo y lo dionisíaco son dos principios fundamentales con los que Nietzsche ofrece una interpretación del mundo y la filosofía griega que tendrá un gran alcance en el pensamiento contemporáneo, sobre todo en la estética y la literatura del siglo XX. Los dos dioses griegos, Apolo y Dionisio, serán los representantes de esta original visión. El primero representa la serenidad, claridad, la medida y el racionalismo. Es la imagen clásica de Grecia. Dionisio, sin embargo, es lo impulsivo, lo excesivo, lo desbordante, la afirmación de la vida, el erotismo y la orgía como culminación de este afán de vivir, es decir, sí a la vida a pesar de todos sus dolores. La filosofía occidental, encabezada por Platón y Aristóteles, reprimió los planeamientos dionisíacos para ofrecer una visión del mundo apolínea. Frente a esto, Nietzsche niega los ideales apolíneos y reclama el triunfo de los ideales dionisios mediante la utilización metafórica del lenguaje como expresión de la voluntad de poder. La negación de los ideales apolíneos implica la negación del principio de individuación, expresado en el platonismo por la idea de uno y sustituida en el cristianismo por la idea de Dios. Si negamos a Dios, negamos al uno, y si negamos la idea de uno, negamos los ideales apolíneos y afirmamos la multiplicidad dionisíaca, de tal manera que cada cual puede expresar su propia verdad y sus propios. Bueno, esto es lo que sostiene en esta Vamos a continuar. A ver, Miriam, ahora sí, la crítica a la cultura occidental. Por favor. Profe, ya. Dice, la crítica a la cultura occidental. Nietzsche se ha considerado por la crítica extrema y feroz que realizó sobre la religión, la filosofía y la moral de la tradición occidental. El planteamiento nietzscheano es la crítica y repulsa total de la cultura tradicional.
Para Nietzsche, todos los valores de la civilización occidental se basan en una gran mentira. Suponer que más allá de las cosas mismas hay un orden eterno en el saber humano reproduce. Nietzsche anuda socratismo y cristianismo, según él. La revolución socrática proclamó la primacia del concepto descarnado como instrumento único de la verdad, abandonado la imaginación poética. Después Platón convirtió el concepto en idea y estableció un mundo intangible desde el cual se juzga como deficiente. El cristianismo, con su afirmación del Dios único, afianza este esquema. Nietzsche pretende, con su crítica feroz, destruir estas formas culturales para dar cauce al nuevo proyecto de hombre que promulga el superhombre. Sí, lo que les comentaba. Esta nueva visión moral, este cambio moral le va a dar una estructura al hombre y surgirá el superhombre. Por eso este superhombre pues es una influencia muy norteamericana. Si ustedes se fijan, la mayoría de películas norteamericanas tiene como esta influencia donde quieren hacer a un personaje importante y casi inmortal. Y ustedes pueden verlo en películas donde un sujeto se enfrenta a todo un ejército y lo vence. Y así es repetitivo o reiterativo la influencia de Nietzsche en esta obra del superhombre. La crítica metafísica. A ver, Camila, por favor. La crítica a la metafísica occidental. Nietzsche ve la historia de la metafísica dominada desde sus inicios por el odio y por el miedo de los filósofos a la noción de devenir. Desde su inicio, la metafísica ha intentado expulsar el devenir del ámbito del ser, negar a un auténtico ser al devenir, y al contrario, liberar al ser de toda forma de devenir. Con ello, se separa al ser del tiempo, y esta separación es presentada por Nietzsche como la doctrina de los dos mundos, como la distinción entre el mundo fenoménico y transmundo, con el cual se ha desvalorizado, según él, el mundo real, el mundo que se nos muestra. Ese ha sido, según el Nietzsche, el error fundamental de la metafísica, la duplicación de lo existente en el mundo auténtico y un mundo aparente, imagen que nos ha transmitido el platonismo vulgar. Con el cristianismo, la diferencia ontológica entre el ente auténtico y el inauténtico pasa a ser la diferencia teológica entre lo relativo y lo absoluto, entre las cosas creadas y el Dios creador. La propuesta de Nietzsche es invertir la base de Nietzsche auténtico y proclama la no diferencia de la existencia. Nietzsche, como era crítico, dirá que únicamente el devenir existe, lo único existente es el mundo experimentable de los sentidos, el mundo móvil y viviente, cuyo principio ontológico de movimiento es la voluntad de Bueno, la crítica a la metafísica. Antes de esto, les digo que la próxima clase el próximo miércoles es el último miércoles. Y al siguiente, bueno, pues ya viene el examen final. Me quedan aquí 4 minutitos, quiero aprovechar. ¿Quieren hacer examen escrito o hacen una exposición? ¿Qué se les facilita más? ¿Hacer una exposición de algún filósofo de los que estamos viendo o hacer examen de conocimientos?
exposición. Una exposición. Una exposición. Bueno, entonces como son, aquí están 6 propiamente que son los efectivos. Podríamos hacer equipos de 2 para que hagan una exposición interesante. Tomaríamos el miércoles para hacer su exposición. La exposición no debe rebasar si son 3 equipos, no debe rebasar los 10 minutos. ¿Cómo ven? Sí, maestro. Sí, está bien. Serían 3 momentos. El primer momento es dar datos biográficos del autor. Segundo, plantear su obra. Plantear o explicar una de sus obras, la que ustedes consideren más importante. Por ejemplo, Nietzsche, pues tiene Más allá del bien y del mal, Ecce Homo, El Anticristo, Así habló Zaratustra, entre otras. Entonces pueden agarrar una obra como tal y explicarla. Para esto, pues, es necesario que trabajen en parejas. Y tercero, sería la conclusión a la que llegan ustedes al exponer esta obra. Es decir, después de haber leído esta obra, llegamos a esta conclusión y dan su conclusión. Vuelvo a repetir, no más de 10 minutitos. ¿Cuántos están de acuerdo en llevar a cabo este trabajo como proyecto final y no examen escrito? Yo. A ver, ¿a quién anoto? A mí. ¿Con quién le gustaría trabajar? ¿A mí? ¿Con quién le gustaría trabajar? Pues Sí. póngame con quien sea. Bueno, Conmigo. a ver, la dejamos ahorita. ¿Tú qué, Rafa? Si ni estás en las clases. Cállate, Miriam. A ver, ¿quién más? ¿Quién con quién? Camila. Mejor que los escoja usted, ¿no? Yo con Miriam. Sí, maestro. Camila Yo con Carla. Miriam. Con Miriam. Carlita, ¿con quién quiere trabajar? A ver, aquí está Ernesto también. Ernesto, ¿con quién quiere trabajar? ¿Con Arturo, con Carlita o con Rafita? ¿O con Miriam? No, pero Miriam ya está con Camila. Yo elegí a Carla. Es que tú no debes de elegir. Ya ver, Rafa, usted no puede elegir porque casi no asiste. ¿Cómo no? Nada más hoy, profe. Es la primera vez que lo veo en la clase. ¿Quién te preguntó, Y Miriam? luego no se deja ver. Mira, profe, yo digo que a Miriam la ponga sola para que se le quite. A ver, y le haga cállate. examen Yo soy de con exposición. Camila. Yo soy con Camila. Yo Ya la cállate. elegí a ella, ya, cállate tú. Ya saqué el Rafa, profe. O dejamos a Carlita solo y que trabajen los 3 varones. O ponga a Carla con nosotras, profe. Sí, ya sean mujeres contra hombres. Ándale. Órale, pues. Si No quieren, estén dando la- Entonces, las 3 mujeres, ya valimos. las 3 con mujeres y Rafa. los 3 hombres. ¿De acuerdo? Sí. Sí, profe. Los 3 hombres y las 3 mujeres. Órale, pues. Entonces, la próxima clase me dicen sobre qué filósofo quieren trabajar.